Felinos, bienvenidos a este su canal, Michi Play. Estamos en el trailercito del horror, una sección en la que ocupamos el American Truck Simulator y conducimos por las carreteras de este videojuego, contando historias de terror. Y esto es básicamente, tú te subes en el tráiler conmigo, este precioso tráiler W900 de Kenworth. Y junto a esta dulzura nos ponemos a contar historias. Haz de cuenta que tú y yo estamos viajando, contando estas historias terroríficas de Japón, Corea del Sur, China y bueno, alguna parte de Asia que se nos atraviese. Hoy nos toca una en Corea, así que vámonos, felinos. Déjenme le bajo las ventanillas para que se escuche el motor y la lluvia. Así que venga, che princesa, venga, che bella, que viene una gumijo y nos comerá. Mientras me quito. Ya saben que al inicio de la historia les doy un pequeño contexto de qué es lo que pasa dentro de esta historia, cómo se va desenvolviendo, dónde es, en qué año ocurre también. Y la historia de hoy nos lleva por la ciudad de Seúl, al norte de Seúl, muy pegadito a lo que es la frontera con Corea del Norte. De hecho, en esa zona que se supone es desmilitarizada, hay un pequeño parque, una pequeña reserva natural que nos indica lugares como para acampar. De hecho, Corea del Sur tiene mucho esa parte de querer acampar. Y la historia nos lleva por ese lado. De hecho, la historia de hoy se llama Llévame contigo. Es una historia sobre una señorita coreana que incluso fue retratada. Esta historia fue capturada para ponerla en uno de los doramas más recientes de corte sobrenatural llamado La zorra de las 9 colas, en donde por un fragmento puedes ver lo que sucedió en esta historia. Te repito, todo nos lleva al Corea del Sur de los años 90. Estamos hablando de por ahí de 1991, 92. Años en los que esta historia nos marca que las tensiones no estaban tan fuertes como hoy en día entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero sí existía un paso obligado dentro de la zona desmilitarizada que te obligaba a devolverte, a regresar a Corea del Sur o a Corea del Norte, sea respectivo su país de origen. En fin, queridos felinos y felinas, la historia nos cuenta que una señorita viajaba con un par de amigas. Ya saben, estas chicas que suelen ir a divertirse juntas, que suelen pasar el rato. Señoritas que a veces ya no se conforman con salir a un bar a tomar un trago y que les gusta de una u otra forma convivir en experiencias completamente distintas. No se conforman con ir a un taller de cocina, por ejemplo, ni tampoco con ir a bailar. Para ellas ya todo eso quedó en su juventud. Estamos hablando de mujeres de más o menos unos 32, 35 años de edad, a las que ya el ir a un antro ya no va con ellas. Ya esas fiestecitas en las que se desvelaban bebiendo alcohol, conociendo tipos, ya no eran para ellas. Ellas ya buscaban cosas más serias. Ya ellas estaban en un punto en el que buscaban más un matrimonio y no una relación de una noche.
Aún así, se cuidaban su piel, cuidaban su figura, asistían al gimnasio con regularidad. Y dentro de ese contexto, una de ellas le dice a las otras que lo más saludable sería ir a acampar dentro de las montañas que quedan al norte de Seúl, que podrían conducir en auto hasta la reserva forestal y, tratando de no entrar a la frontera con Corea del Norte, meterse dentro de este paraje boscoso, lleno de arbolitos, lleno de naturaleza, y acampar. Estar en comunión con la naturaleza, en comunión con ellas mismas, y salir a un deporte nuevo para la época, un deporte llamado senderismo. Caminar por estos senderos chiquitos que te llevan a lugares que de otra forma jamás habrías conocido. La misión en ese punto era internarse en el bosque, pasar unas horas ahí, comer quizás en contacto con la naturaleza y después regresar. Una de ellas dijo, bueno, mi auto es un vehículo de tracción en las 4 llantas, puede subir lo más arriba en la montaña, por lo que caminaríamos un par de horas nada más para estar en contacto con la naturaleza y comer. Las otras dijeron, bueno, yo sé de repostería, yo sé de cocina, puedo llevar la comida para ese día. Y nuestra protagonista, sintiéndose un poco inútil, dijo, bueno, yo no tengo que llevar ese día. Yo no sabría qué llevar. Así que para mí lo mejor sería acompañarlas, y cuando bajemos de la montaña, ¿qué les parece si yo las invito a beber un café? Iremos a una cafetería prestigiosa y les invito a algo. Las otras mujeres quedaron encantadas con la idea, con su plan, y todas acordaron que el siguiente fin de semana se lo dedicarían un día, un sábado, lo dedicarían a subir la montaña. El día llegó, las chicas se reunieron por la mañana, muy temprano, 7 de la mañana ya estaban reunidas, y acordaron que viajarían en auto hasta la reserva, más o menos llegando por ahí de las 8:30 de la mañana. Un viaje en auto que no parecía una locura. Y caminarían alrededor de 2 horas para comer entre las 10:30 o el mediodía, más o menos. Para bajar de la montaña por la tarde, llegar a su vehículo alrededor de las 2 o 3 y viajar a Seúl para llegar a las 5 o 6 de la tarde y pasar a la cafetería. Su plan era bastante simple, ni siquiera involucraba una tienda de campaña o algo por el estilo. Lo único que involucraba era el deseo de estar en contacto con la naturaleza y el deseo de pasar un rato con el resto de amigas a las que consideraban como hermanas. Todas por la mañana partieron, pasaron a una cafetería de estas que tienen una sirena verde en los vasos, y fueron degustando su café entre risas, entre anécdotas de cuando eran niñas, entre cositas así.
Al llegar a la reserva, un fulano las esperaba, diciéndoles que la reserva tenía un pequeño problema, que no podían pasar con el vehículo más allá de ese punto, lo cual afectaba completamente su plan. Y cuando preguntaron el motivo, aquel hombre les dijo que había unos monjes que estaban haciendo rituales en la montaña y que no se les debía perturbar con el sonido de un claxon, el sonido de un motor o algo por el estilo, que era importante para la religión shintoísta que se practicaba en ese lugar. ¿Tú has podido ver este tipo de personajes? En doramas como La Abogada Wu hay un capítulo donde unos monjes están en la cima de un cerrito e incluso ellos controlan la tarifa de quién entra en ese tipo de reservas. Bueno, pues en este caso, gente dedicada a ese monasterio no quería que los automóviles subieran, por lo cual ellas tenían solo dos opciones. Era subir a pie o regresar. Dos de esas chicas dijeron, güey, es que si regresamos, jamás volveremos a venir. Yo lo sé, tu trabajo es difícil, el mío es difícil. Apenas si tenemos el punto de llegar juntas un fin de semana. Por lo tanto, es difícil. Nuestra protagonista, que quería regresar, se vio obligada a subir junto con sus compañeras. Y decidieron ir caminando desde ese punto. Total, les tomaría alrededor de 1 hora más. Caminaron y llegaron hasta donde ellas sintieron que era la parte alta de la montaña. Pudieron ver incluso la frontera con Corea del Norte. Y ellas sintieron que era suficiente, que tenían que regresar. Degustaron su comida que una de ellas había llevado, les preparó una pasta muy buena que se suponía les daría carbohidratos y calorías para bajar la montaña. Y juntas trataron de bajar. Sin embargo, en el descenso, una de ellas dijo que iría al baño, por lo cual se internó un poquito entre los bosques y tardó un poco en salir. Nuestra prota le dijo a su amiga, oye, ya se tardó, ¿no le habrá pasado algo? Y la otra mujer le dijo, espérame aquí, iré a cerciorarme de que todo esté bien y volveremos. Se internó entre el bosque y a los 2 minutos escuchó el grito, o se escuchó el grito de que estamos bien, no pasa nada. Por lo cual ella se relajó. Nuestra protagonista, de nombre Suni, se caracterizaba por ser una chica muy paciente. Ella trabajaba en una oficina que siempre la tenía a la entrega de documentos, entre oficinas gubernamentales y entre clientes que solían ser bastante molestos, por lo cual desarrolló una paciencia bastante fuerte.
Y para ella, esperar a sus amigas 1 o 2 minutos no era problema. Sin embargo, 10 o 15 minutos sin que ellas bajaran se le hizo raro. Solo iban al baño, ¿cuánto podían tardarse? Y su paciencia se estaba agotando. Ella pensaba que les había pasado algo. Sin embargo, el grito de "estamos bien" la tranquilizaba. Pero ya no se había vuelto a escuchar otra cosa. Entonces estaba en ese punto en el que no decidía si iba en su búsqueda o se quedaba en el punto donde debía de reunirse con ellas. Finalmente, después de 20 minutos de espera, ella decidió caminar, dándose cuenta que estas chicas no estaban. Les gritó: ¿qué pasa? ¿Dónde están? Las buscó alrededor y nada. Mientras estaba ahí buscándolas, recordó que un buen amigo al que le comentó que subiría al cerro, le dijo: no te preocupes, si alguna de ellas se pierde, cuenta alrededor de 15 pasos en todas las direcciones y asómate si no hay algún hoyo, algún pequeño barranco, algún declive en donde te puedas tropezar. Y pensó que a lo mejor eso había pasado, que ellas tropezaron y cayeron y están de algún modo inconscientes, por lo cual hizo lo que tenía que hacer. Caminó en todas las direcciones, volviendo al punto de origen alrededor de 15 o 20 pasos. Y descubrió que ya no encontraba el lugar donde ella estaba. Se perdió. Entonces pensó que a ellas también les había pasado lo mismo, que se habían perdido. Y pensó que si ellas son listas, al estar perdidas, lo mejor que podían hacer era bajar. No había pierde. En cualquier punto que bajase esa montaña, había una carretera. Y el único inconveniente sería caminar hasta el estacionamiento donde habían dejado el auto, en la reserva. Entonces pensó que ellas hicieron eso mismo, que se perdieron al volver a donde estaban las otras, habían bajado, se habían topado con el sendero principal y llegarían al auto, por lo cual ella continuó bajando de la montaña. Mientras lo hacía, un anciano estaba caminando por ahí, vestido con esa ropa tradicional que los viejitos suelen usar, sobre todo aquellos que están muy adentrados en esto de la religión shintoísta. Y este señor, con gentileza, le saludó: muy buenos días, ¿cómo te encuentras? La chica, sin dudarlo, le dijo: estoy perdida. Aquel hombre le dijo: suele suceder. No hace muchos minutos, un par de señoritas estaban perdidas y mis compañeros las ayudaron a bajar la montaña. Por lo cual ella se sintió aliviada de que sus compañeras encontraron ayuda y bajaron la montaña.
La mujer miró al hombre y le dijo, bueno, ¿y usted por qué no bajó con ellos? Y el hombre, con una expresión de tristeza, le dijo, mírame, soy un anciano, soy pequeño, mis piernas me duelen cuando camino. ¿Crees tú que podría yo bajar la montaña solo? Yo no podría. Agradece que eres joven, que tienes fuerza y que puedes hacerlo por ti misma. Yo podría ayudarte, indicarte el camino, pero sería difícil para mí llevarte. Aquella mujer le dijo, bueno, si gusta, esperamos a sus compañeros. Por lo que el hombre, sonriente, le dijo, ¿harías eso conmigo? ¿Esperarías por mí? Y la chica, sonriente, le dijo, claro que sí, señor. Esperaré con usted. Pasaron 20 minutos, 30 minutos, y aquel hombre parecía quejarse un poquito más de repente, o sea, tocaba sus rodillas y soltaba un pequeño quejido. Durante todo ese rato no tuvieron charla, el tipo solo se sentó en una piedra y no dijo más. Aquella chica, viendo que ya era un poco tarde, le dijo al hombre, si gusta, lo ayudo a bajar. Usted indíqueme por dónde y yo le ayudaré. La verdad está a punto de hacer frío y para usted no sería bueno, le dolerían sus piernas. Entonces, permítame ayudarle o ayudémonos mutuamente. Usted me ayuda a bajar y yo también. Solo indíqueme el camino correcto. Al hombre se le iluminó su rostro con una expresión alegre. Y le dijo, entonces llévame contigo. Déjame subirte sobre la espalda, sobre tu espalda. Y ella, como si cargase a un niño, le permitió subir. Pensó que un monje no se aprovecharía de la situación, y menos un monje que ya estaba muy viejito. El hombre parecía tener alrededor de 80 años, entonces no le vio ningún peligro por esa parte. Lo que sí es que lo sintió muy frío. Aquel hombre tenía las manos prácticamente heladas. A lo que ella pensó que el problema era más serio de lo que se imaginaba. Este hombre podía sufrir hipotermia. ¿Cómo era posible que sus amigos lo hubieran dejado así? ¿Qué les pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron solo? Mientras bajaban, ella decidió hacerle plática. Le preguntó si alguna vez fue casado, si disfrutaba del monasterio, si la naturaleza era amable con las personas que subían. A lo que este hombre le dijo, la verdad, hace pocos días la montaña se ha estado portando mal con quien decide subirla. Hemos encontrado gente que ha fallecido y de hecho hay muchos monjes aquí haciendo oración.
Hay muchos monjes bendiciendo a la montaña, porque hemos encontrado que algún demonio ha tomado esta montaña como su base. Y monjes, desde los más pequeños hasta los más ancianos, han venido aquí a orar, han venido a bendecir el camino para que nuestros jóvenes, los que vienen aquí a caminar, los que vienen aquí a desconectarse de la vida, vuelvan y lo hagan con seguridad. La chica siguió caminando y ya llevaban más o menos unos 40 minutos y comenzó a preguntarle, ¿ya casi llegamos? A lo que el hombre le decía, sí, ya, espera un poquito, ya un poquito más adelante. Y aquella chica, que solía tener una paciencia de oro, de repente empezó a sentir esa incomodidad, porque el tipo, a pesar de ser ligero, comenzaba a sentirse como una carga pesada sobre su espalda, como si cada cosa que este hombre le contaba se sintiera como una piedra sobre ella. Incluso llegó el momento en el que le dijo, Señor, permítame descansar, permítame bajarlo para descansar. A lo que este hombre le decía, no, ya casi llegamos, ya estamos a muy poquito. No flaquees, sigue, estamos muy cerca. Ella se esforzaba y prácticamente le preguntaba cada 15 minutos si ya estaban a punto de llegar. En algún momento ella sintió la desesperación, sintió el ay ya, perdón, me cansé. Pero el hombre le dijo, mira, voltea a tu derecha y ahí está el final del sendero. Vamos hacia allá. Ella miró el lugar y realmente no parecía lejos. O sea, se veía a ojo. Vamos, no estaba a tiro de piedra, pero sí se veía lo suficientemente cercano como para esforzarse un poco más. Aún así, ella le pidió, por favor, permítame descansar un momento. Este pequeño anciano le dijo, pero vamos, falta muy poco, ¿por qué quieres bajarme? Y ella le dijo, es que ya me duele todo. Mi espalda me está doliendo. Mis piernas me están doliendo. Permítame descansar. A regañadientes el tipo bajó de su espalda, se sentó en una piedra y le dijo, yo esperaba que con tu fortaleza, tu fuerza, pudieras hacernos llegar hasta el final rápidamente. Yo esperaba que fueras un poquito más capaz. Te ves saludable, te ves joven. No entiendo por qué decides frenar aquí. Aquel hombre le dijo, vamos, haz un último esfuerzo. Ella simplemente se recostó sobre el pasto que estaba ahí y le dijo, permítame, solo
5 minutos. Cerró los ojos y se dejó caer en la hierba. Sintió su cuerpo tan ligero. Escuchaba todo lo que la naturaleza le ofrecía. El hombre se había quedado callado por un instante y ella disfrutó cada sonido, el viento, las hojas, las aves a su alrededor. Y se sentía en una paz tan enorme que su cansancio se le fue olvidando. El oxígeno de los árboles, cada que respiraba, le hacía dar vueltas la cabeza. Se sentía tan bien que se sentía ligera, como estar recostada en una pequeña nube. De repente sintió como movieron su pecho. Y era el hombre que le decía, vamos, vamos. Ya levántate, estamos a punto de llegar. Ella, con la expresión de una niña que no quería levantarse de cama para ir a la escuela, le dijo, por favor, espéreme un poco, solo tantito, solo un poquito. El hombre le insistió y le dijo, no, nada de poquito, vámonos, estamos cerca de llegar. Y ella dijo, bueno, total, entre más rápido me deshaga de este señor, más rápido volveré a mi casa. Lo volvió a subir a su espalda y caminaron. Pero ese camino que parecía tan corto desde donde estaban, por las pequeñas vereditas que tenía la montaña, se le empezó a hacer largo. Camino completamente largo. Lo que parecían solo unos 10 o 15 minutos de camino, ya eran 30. Y parecía que eran 40, pero cada vez se veía más cerca ese monasterio y cada vez se veía mucho mejor. El hombre le dijo, ánimo, yo sé que tú puedes. Y tras 50 minutos de esfuerzo, llegaron a donde la entrada del monasterio. El hombre bajó en una pequeña piedra que estaba ahí al costado del monasterio y tocó la puerta, tocó una pequeña campana que estaba en el lugar. Ella se dio la vuelta para descansar, para respirar. Y cuando voltea para darle las gracias a este pequeño hombre, ya no estaba. En su lugar había la estatua de un hombre, una especie de altar que la hizo desmayarse del susto. Horas después, esta chica despertó y le dijeron que la habían encontrado arriba en la montaña. Estaba desmayada, no parecía que se hubiera caído, sino que simplemente se desmayó y la habían encontrado inconsciente. La chica les contó cómo un monje le ayudó a bajar y que cuando lo vio en la estatua de la entrada se desmayó. A lo que todo el mundo se quedó preguntándole de que cómo es eso posible. O sea, a ti no te encontramos en la entrada del monasterio, te encontramos arriba en la montaña, a 50 minutos a pie arriba de la montaña.
La chica preguntó de inmediato por sus amigas, qué les había pasado. A lo que los monjes, con tristeza, le dijeron que sus amigas habían fallecido en la parte alta de la montaña. Ellos sospechaban que un demonio había entrado a la montaña y había dañado a muchas personas a lo largo de las semanas. Por lo cual decidieron orar, ir a orar en la montaña. La señorita en cuestión, nuestra protagonista, no entendió el milagro que acababa de suceder, que era que un monje ya fallecido desde hace muchos años, quizás el fundador del monasterio, la había encontrado y le había dado su ayuda. Nuestra protagonista pudo volver a casa gracias a que el espíritu de un monje se compadeció de ella. Y bueno, felinas, felinos, hasta aquí con la historia del día de hoy. Déjenme acomodo bien para dejar nuestro trailercito aquí. Mientras tanto, bueno, yo te recuerdo que esta sección del trailercito del horror la voy a estar trayendo constantemente, aunque no tan seguido como yo pretendería. Pero si tú quieres que traiga más historias de este tipo, bueno, simplemente deja tu pulgarcito arriba, comenta si quieres alguna historia japonesa o coreana, o si quieres que traiga más historias de China o de otro país que sea oriental, pues con todo gusto podemos estar haciendo la sección más apegada a tus intereses. Así que, queridos felinas, felinos, hasta aquí la vamos a dejar. Nos quedamos aquí estacionaditos y nos vemos en el próximo video. Mátane, felino.